leñe, Carlos, tacuarí eres guango, y me llaman el tacuarillo. Tacuarí, hablando Tacuarí de es eso, la pero no hay tacuarí, una cosa y tacuarí, no, ¿verdad? Eso está la pronunciación, igual que Paraguay con Paraguay. Y de acá en Asunción, Y tacuarí. tacuarí o tacuarí. No, tacuarí es un nombre No bueno. quiero ver, Pero está escrito lo que es. ¿Verdad que me parece que está con I latina? Ahora es otra cosa, yo me refiero solamente a la palabra en sí, la palabra Está tacuarí. escrita con I latina. ¿Verdad? Por eso que yo, a lo mejor alguien está pasando ahora por Tacuarí y No, no sé, ahorita 25 de mayo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. De que quita una foto porque si está escrita con, perdón, escrito con I latina, yo pronuncio Tacuarí. Tacuarí, claro. Yo me refiero nomás a la palabra en sí, la palabra guaraní es tacuarí. Tacuarí. Nosotros, en Carmen había un arroyo, Tacuarí. Tacuarí, sí, conozco. ¿Verdad? Tacuarí. Y tiene que ver con la historia, tiene que ver con la guerra. Claro. Tacuarí de Carlos porque la dirían en guaraní Una cuestión interesante, donde hay una R, la R es lo que nosotros llamamos siempre un puso, es una separación entre vocales. Por decir capibari y es capibá, capibá que es el carpincho, ¿verdad? O por ejemplo decís, famoso allí en Ayola, está el río Yabebirí, dice la gente. Y Yabebirí es la raya, Manta Raya. Todos los ríos pues tienen nombres de algún pez. Cuando vos decís Pirapé, Pirapé es salmón. O decía Caraí, la carajo, otro pez. ¿Cómo es el salmón? El salmón es Pirapé. Pirapé. El nombre guaraní del salmón. Pirapé. Inclusive había toda una investigación que hicieron los biólogos que contaban que los famosos salmones de acá salían de esa zona de Itapúa, pero pues estamos hablando ya del territorio de Itapúa, aguas abajo, dice que llegaban más o menos hasta Rosario y de allí retornaban para desovar, tenían que volver al mismo lugar. Ya luego apareció la represa y obviamente ese proceso se truncó. En el Alto Paraná hay arroyo Pirapé, sí, claro. por ejemplo, y Pirapó. Pirapó no es o sea, el pez que salta. Pirapó. Hay un arroyo que está en Cazapá. También, claro, que es la continuación del mismo Pirapó que viene de Itapúa. Igual que el Teiparí que vos tenés. Sí, Misiones, Florida, y va allá hasta Teiparí. Cruza toda esa zona. Y ese Pirapó justamente el que divide el Yutí de Yegro. O sea, Carlos, mira, ahí está Tacuarí. Y bueno, hay un error. El equipo de producción que uno tiene a veces se sorprende. No, en serio. Pero finalmente me sorprende luego. No tendría que causar sorpresa. Sí, yo reconozco. Desde la radio escucho y le veo la televisión, es una cosa maravillosa. Lo de Sandra Flores es increíble, Carlos. Bueno, tampoco mucho así nomás. Porque si no. Mira, ahí por ejemplo. Está Tacuarí y lo de Alberto del Paraná. Estoy en Tacuarí y lo dice Alberto del Paraná, ¿viste? Y Tacuarí. No era así, Carlos. No, después que Tacuá pues es la tacuara. Y los indígenas, en este caso las mujeres, usan lo que es para más es una planta sagrada. Con esa planta la gente tradicionalmente construyó lo que ellos llaman el ospuy, el templo. Y nosotros los paraguayos, durante aquel tiempo que todavía las poblaciones estaban cerca de los ríos y arroyos, es porque allí abundan las tacuaras. Se construían siempre el techo con tacuara. Cuando la gente comenzó a alejarse, se sustituyó la tacuara por el bocayá. La gente dice en bocayá, el corte vertical que se utiliza para las paredes, que se utiliza para el techo también. Y es una cosa interesantísima. La mujer hace lo que llaman tacuacú. Golpea la tacuara contra el piso, contra el suelo, y ella marca el ritmo de la danza. Se llama ñemboé yerosquí. Ñemboé porque rezan y yerosquí porque danzan. Y las mujeres golpean contra el suelo, hacen casi una réplica del sonido cardíaco, y los varones tienen su maracá, que sería la maraca. Bueno, son maracá la guitarra, y ese maracá tiene una agarradera también de tacuara. La tacuara es una planta sagrada. Es una planta muy importante en la vida cultural religiosa de los guaraníes. Una duda que siempre tengo, tapia. Tapia. Esa es una palabra española, ¿verdad? Española que en todo guaraní, ¿verdad? Porque a veces utilizamos para guaraní. Se usa. Y inclusive de las varias palabras que fueron entrando, muchas quedaron ya guaranizadas.
por ejemplo, de origen, acá no era caballo, y entró como caballo, que era un caballo, la vaca, que cambió solamente el acento, vaca, de oveja, oveja. Había ciertos sonidos que no eran comunes, pues entonces el guaraní trató de adaptar las palabras, las sílabas que terminan en consonantes, no son comunes en guaraní. Pues allí entró almidón, y esa palabra se convirtió en a, ra, ni, ro, claro, y todas terminan en vocal. Pero cuando vos decís al en L, no hay en guaraní, y don en N. ¿Cómo se dice almidón en guaraní? ¿Viste cuando vos estás en la escuela? ¿Viste cuando vos estás en la escuela y tu alumno no está atento? Sí, sí. No, el alumno no está atento. El bobo. ¿Ustedes saben quién es Paulo Fonseca? Suena. Paulo Fonseca Modecara es el técnico del AC Milan. Ahí está. Y me pasan el dato, Carlos, que anunció ayer que Camarda, un jugador italiano, Ceroli, Bartesaghi y Hugo Cuenca están hoy para jugar en el Milan. A las 2:45, ¿quién es Hugo Cuenca? Delantero paraguayo, 19 años, convocado por Gustavo Alfaro, Carlos, primera convocatoria. Todavía no debutó en primera oficialmente no debutó. Sí, ya lo dicen amistosos. Y hoy aparentemente va a hacer su inauguración con la remera del Rocinero, como le conocen al AC Milan. Así que hoy vamos a esperar jornada, o mejor dicho, el debut de un paraguayo de 19 años en la Serie A, Carlos. El Milan se enfrenta justamente a, tengo entendido, te confirmo ahora el rival, pero tengo entendido que sería el Napoli, me parece. La Lazio, Fue convocado, parece. Fue convocado, extremo, Hugo Cuenca, un jugador muy importante. Yo le vi en algunos amistosos donde él debutó justamente, claro, jugó algunos minutos, tampoco para exagerar, pero los minutos que jugó realmente se le vio muy comprometido con el equipo y por sobre todo algo que creo que tenemos que de alguna manera rescatar la actitud. No tiene vergüenza, pelea todas. Huguito Cuenca, extremo por izquierda, muy interesante. En Italia está despertando mucha simpatía por parte de la hinchada del Milan. Y se espera su debut oficial para la Serie A en el partido que se va a disputar hoy a las 2:45 de la tarde, hora paraguaya, entre el AC Milan y la Lazio. Espera ahí, Carlos Báez. ¿Cómo se dice almidón en guaraní? Mira, te confirmo en un minuto. Sí, no. Es aramino. Aramino. Sí. ¿Cómo se dice maíz en guaraní? Maíz. ¿No? ¿Maíz? ¿Cómo se dice maíz en guaraní? No es maíz. No, abatí. ¿Cómo se dice cebolla en guaraní? Cebolla. ¿Cómo sería? Cebolla. Bueno, hay palabras en guaraní que no, o sea, hay palabras. Yo por eso preferí. Yo preferí a Ricky últimamente. Ricky Lerete. No, Ricky, mira que Ricky. Sí. No sé qué digo de cosas. No, tampoco me diga que Ricky Lerete es mojicana. No. Tampoco vos le vas a preguntar cómo se dice maíz, te vas a ver. Sí. No, el fin de semana pierde todo. Lo que pasa es que Carlos Báez no me tiene paciencia, mojicana. Yo habla conmigo, pues. Ese es el tema. Yo no tenemos quien hablar. Para mañana, y sabes lo que pasa, mojicana, con mucho respeto te digo, es tu culpa. Porque vos no venimos de cara, me deja en manos de Carlos Báez me maltrata al aire. Claro, pero es el momento que el alumno tiene que comenzar a mostrar sus virtudes. Esta semana tuve la presencia de escuchar a un gran profesor mío de la facultad, que es un maestro en guaraní. No es profesor de guaraní, quiero aclarar, pero habla muy bien. Y se genera un poco el debate sobre cómo condicionar palabras en castellano de guaraní, ¿verdad? Cómo llamar en computadora, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se condiciona estas palabras nuevas? ¿Qué sé yo? El celular. Es lo mismo que ocurrió con el castellano, con el inglés. Andaba 50 años atrás, 100 años atrás y no existía la palabra celular. En español se crean las palabras, se usan. Y hoy los medios de comunicación tienen una tremenda fuerza para eso. En guaraní ocurre lo mismo. Están lo que entre la gente que nos está viendo, nos sigue, entre los estudiosos dicen, no, pero ¿cómo vas a crear palabras? Y no hay lengua que no haya creado. La cuestión es que una vez que la palabra se crea, y es que la sociedad acepta y usa. Si no, muere por sí sola. Entonces, existen muchos intentos, ¿verdad? Durante la guerra del Chaco, no tuvo mejor opción Estigarribia y toda la gente que trabajaba con él, de crear una palabra para decir teléfono. El teléfono es una palabra conocida por los bolivianos y por todos. La cuestión era despistarlo. ¿Y qué se usó? La liana, es fina, es larga. Entonces se usó la palabra Isipó Iñeje, que es hablar. La liana que habla. Y quedó el nombre en la guerra del Chaco. El teléfono fue llamado Isipó Iñeje.
Y, por ejemplo, una... Me imagino a Checo la guerra del Chaco. Dice que son malos, Carlos. No, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, vos sabés que te quiero muchísimo, pero decime cómo se dice salmón en guaraní. No. No sabía, hoy aprendí. Yo tampoco no sabía. ¿Cómo es? Pirape. No, fíjate, o sea, yo pensaba Pirapó, pero por ahí. Pero es el salto del... El pez que salta. Es El otro pez que mar. salta. El salmón tenemos acá Sí. normalmente. De esa zona que estamos El hablando. salmón de mar. ¿Cómo se dice pirapita? No, ¿Eh? Pirapitán también. Pero Pirapitán. Pitán que va a jugar. Empezaba porque hace poco yo estuve en Remanso y yo recuerdo que nos decían en pirapita. No sé si Pirapitán de rojo. De rojo. Perdón, Carlos, estamos A mí me gustó mucho. No, me gusta esto de pirapé. Sí. Salmón.